Paso de vencedores, esto es lo que estaba sonando en la voz de Susana Vaca. Qué linda idea esa de patria en barbecho, ¿no? Ese término que viene del mundo del agro, dejar la tierra en barbecho para que produzca mejor. Qué genial. Linda eso. idea. Bueno, Miguel, vamos a hablar de cosas no tan lindas, digamos, ¿no? Finalmente hoy se conocieron los fundamentos de la condena a Mónica Gurina y Leandro Sánchez, la condena a la protesta social en la provincia. Y está en línea el doctor Eduardo Paredes, uno de los abogados defensores, para contarnos un poco de estas 87 páginas que tiene los fundamentos de la sentencia. ¿Qué explica ahí la jueza en relación a este fallo? Y agradecemos este tiempito para conversar. Eduardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Hola Alicia, Miguel. ¿Cómo estás? Bueno, bien. Estoy en Puerto Rico, por eso hace ese eco en la estación de servicio. Bien, ahí agradecemos que hayas parado un ratito para contarnos también. No hay problema. Vos sabés que la tesis por la cual Einstein gana el premio Nobel tenía 25 páginas sobre el efecto fotoeléctrico. Él no gana por la teoría de relatividad. 25 páginas. Entonces se tiene que escribir mucho y aportar algo. Esa sentencia es lo que se llama una argumentación aparente, en los términos que usa la Corte hace muchos años, porque cuando vos la lees vas a ver que ahí lo que ponen es lo que dijeron los testigos, lo que dijeron los defensores, lo que dijo el fiscal, toda una serie de cosas que directamente lo cortan y pegan, y después al final está escondido el argumento, que no es opinión, no hay argumento, es el mismo que dijo la fiscal, que estaban cortando la avenida, básicamente eso, y que ellos respetan el derecho a la protesta, pero ese derecho no permite el corte de avenida. Y que ellos dirigían, porque podría haber sido menos torpe y sacarle la desobediencia. Esto es una pena un año, 15 días, un año. Pero tomar a dos miembros de la policía que dijeron eso, como cuando tenés todo el resto que dice otra cosa, que refuta, es con cuál análisis epistémico da por verdad eso. Vale decir, la sentencia es una sentencia arbitraria, una mera afirmación, es una formalidad. Podía haber puesto eso, podía haber puesto que Gurina tenía un gorro rojo y como tenía gorro rojo yo tengo que inferir que es la que manda. Hago lo mismo. Si tiene argumento, no le busca argumento. El tema es que es el derecho constitucional a la protesta y el derecho constitucional a la protesta a afectar por ahí alguna vía como de comunicación en un estado extremo es admisible porque los bienes jurídicos no son iguales. La pequeña incomodidad que te implica dar vuelta una avenida o una manzana es de un rango muy inferior frente a la necesidad alimentaria de un montón de gente. Es gracioso que estas dos policías, que yo justo en ese momento no estaba en la audiencia, pero que dijeron esa pavada, la pregunta que yo le hubiese hecho es si ellos tuvieron un aumento de sueldo importante el año pasado, y sí lo tuvieron, por los compañeros que estaban cortando la avenida más adelante. Gracias a ese acto de fuerza, de protesta, pues son medidas de fuerza, y son medidas de fuerza porque alguna fuerza imponen, alguna incomodidad imponen, cuando se provoca daño. Y es un absurdo, es una estupidez, y desde primero porque el tipo penal no refiere a daño. Eso es lo que llaman, esto no quiero hablar, y en el juicio quise hablar mucho de delito penal, de teoría del delito, porque me parece que es rebajar la discusión. Pero de cualquier modo, el tipo penal de eso es un tipo lo que los abogados llaman de peligro abstracto, así que no requiere ni un daño. Es un tipo penal raro, como está acá, como dice Zaffaroni, esa reforma de ese tipo penal, la hace Onganía. Pero siempre estas reformas raras, porque todos los demás delitos iguales, por ejemplo en Alemania, requieren que haya un riesgo. Por ejemplo, que pongan en riesgo el material, por ejemplo, riesgo de descargamiento, así era antiguamente. Después reformar los militares y ahora es un mero riesgo de un corte en una avenida. Los bienes jurídicos no son equivalentes, que te corten la calle no es equivalente a la salud alimentaria de toda la población educativa, porque es de toda, no son los maestros. El hecho que el Estado reconoció eso dando el aumento, porque le dio un aumento importante, y porque el Estado se dio el derecho que pueda llegar a un acuerdo. Por eso tanto la jueza como la fiscal son cabeza eterna.
hablando mal y pronto. Eso va a caer en algún punto. El problema es que va a caer y hay que meterlo en la corte, porque nosotros no tenemos poder judicial. El poder judicial es un contrapoder, es el que hace el control de los otros dos poderes, el que limita al poder punitivo, no el que lo habilita. Yo lo dije algo en el alegato, que traté de no hacerlo largo, porque además conozco con los bueyes claro, conozco hasta dónde da la fiscal y la jueza. Esta mujer le pesa, como a muchos otros acá, el haber condenado a una mujer inocente como Cristina Vázquez. Vázquez, sí, como no solo ella, porque también el superior después confirmó, y el Poder Judicial de la provincia nunca se hace cargo de lo que ha hecho, nunca ha revisado sus métodos, y esto era esperable. ¿Por qué hacen este juicio? Fíjate que se suspende y lo vuelven a hacer. Porque Mónica y Leandro fueron los voceros de una manifestación que no solo habló del tema de los alimentos, habló de la realidad de la provincia e hizo una crítica a quien posee el poder de esta provincia, está claro. Entonces, fue una puesta en escena, obviamente, como la profecía que se autorrealiza, el Poder Judicial local, que hizo legitimó el interés político de estigmatizar y sancionar justamente a Mónica y a Leandro, que son las caras visibles. O sea, esto en algún punto va a caer. Lo malo es el mensaje que ha mostrado. El Poder Judicial mostró la hacha del momento que no transmitió porque tienen en YouTube tiene una página y transmite todos los juicios de derecho común, penal. Que era un juicio que tenía interés democrático de la República, no lo transmitieron. Cuando nosotros pedimos por qué dijeron que no había cámara, eso fue pensado para que eso sea puerta cerrada. Ni uno de los medios paraoficiales, especialmente el canal 12, que en el caso Quisca hacía una cadena provincial con eso, algunos periodistas que parecían operadores, no tocaron el tema, lo ocultaron. Entonces, lo único que podemos hacer es, la lucha no termina hasta que termina, llevar a la corte y ejercer resistencia. La sentencia no tiene ni un efecto. Eso quería preguntarte y que te extiendas un poco más ahí, Eduardo, es la cuestión técnica, ¿no? Si esto lo vamos a llevar a la corte, es decir, hay que evitar que esto siente un precedente de algún modo. Este caso tiene mucho más importancia de lo que parece y trasciende a Misiones. Porque, si bien es una provincia marginal, pero es un fallo que se va a citar. Son pocos los fallos de condena de maestro. Uno es el famoso caso Schifrin, que fue de la década del 90, con la corte que decían menemista, que no tuvo votos en contra, especialmente el procurador. El procurador estuvo en contra. Y Gargarella critica mucho esa sentencia, inclusive a Safroni, porque analizan desde el punto de vista de la teoría del penal, y eso hay que analizarlo desde el punto de vista constitucional. Pero aún así, no es, aún por estado de necesidad, esto no era posible condenar. Esto hay que llevarlo primero porque deja muy mal precedente, hay que llevarlo a la corte, que va a ser el segundo caso Schifrin, espero que la corte lo revea bien, por eso hay que presionar ahí. En la provincia no tenemos ninguna posibilidad, no tenemos poder judicial. El superior, imagínense que el superior, la última integrante, por más yo la conozco, muy superficial, es una buena persona, pero estuvo en la lista de la renovación en las últimas elecciones. Ya no tienen mucha vergüenza, sale de ahí, la meten en el superior. No, esto no existe. Nuestro poder judicial está totalmente cooptado, es chico, pobre, cooptado, vergonzoso. Y esto, sí. Eduardo, pensaba un poco sí. en esa instancia del debate que vos decías, es un poco el mensaje que fueron instalando o que pretenden instalar, y me quedo con una discusión que atravesó todo ese debate y atravesó también la imputación de la fiscal y la condena de la jueza, que es los referentes. Y hay ahí como se termina naturalizando que un referente es equiparable a un delincuente, ¿no? O alguien que tiene una responsabilidad sobre otros en términos así dolosos, como decían en el debate. Y aparece también, de hecho, en esta argumentación habla de que la documentación que entregó la defensa, lejos de debilitar la responsabilidad, lo refuerza, dice, ¿no? En términos así de reforzar que eran referentes.
Referente en lo primero no significa dirigente, no son una unidad militar que le ordena. Claro. Referencia a un vocero de una asamblea, pero aparte es tan absurdo buscarle algún sentido. Eso es un corte y pegue. Estaba Genesini declarando y ella dice, estaba en el corte, era parte del corte. Sí. Y fui la que hablé y que me notifiqué. Tendría que haber diputado y obviamente empezaron a levantar los gazebos. Y si los demás hicieron esperar, no tiene nada que ver con que sea el mandante. Igual tendría que ser diputado todo. Y la sentencia no la mire, porque yo le expliqué que no me gusta entrar en ese tema, me parece muy bajar mucho la discusión. Hay un principio, el de Guleyo, que se llama el principio de indivisibilidad de la acción penal. Si hay 10 personas cortando la calle, yo no puedo elegir a una y a la otra no. Voy a imputar a las 10. Y bueno, acá eligieron a 2, eso no pueden hacer, ustedes están violando sus propios preceptos. La Genesini decía, yo estuve ahí. Y es más, a ellas nunca le notificaron nada, Mónica ni a Alejandro, pero jamás negaron que estaban en el corte, si era parte de la fuerza. Sí. Es parte y obvio que vas a incumplir inclusive un mandato judicial, porque cuando se trata de un bien, de una garantía constitucional, de un derecho fundamental a protestar en estado de este estado extremo alimentario, está por arriba del bien jurídico obediencia, que es un delito contra la administración pública, y lo otro tiene que ver con el bien jurídico vida, inclusive, porque alimentario. Son los bienes jurídicos, como dicen los abogados, no son iguales, tienen orden de prioridad. Por eso, por ejemplo, existe lo que se llama el estado de necesidad. Si yo me estoy muriendo de hambre y me voy a esta estación de servicio, me como un sándwich y digo no tengo con qué pagar, creo que le afecta un poco el derecho de propiedad, porque le comí un sándwich. Pero el derecho a la vida está por arriba, nadie me podría imputar, estoy en estado de necesidad, eso es lo mismo. Lo que dijeron ni siquiera es sostenible el segundo año cuando dan penal, en serio, y menos constitucional. Vos te dices cuenta que el debate fue totalmente absurdo. El alegato de Álvarez es impresentable, eso fue leído, eran dos páginas, leído de una computadora y ya estaría hecho. La jueza que se va a perder tiempo 3 horas habrá ido a comer, pues ya tendría, estaba todo hecho. ¿Cómo podés condenar después de lo que habló Marta Maffei el día anterior, que fue un verdadero alegato? Eduardo, ¿y qué? La única racionalidad es la racionalidad del poder y del hegemón que hay acá en la provincia, del juego de poderes que hay en la provincia. Ahora vos decías, es un fallo que tiene importancia porque va a ser citado como precedente. ¿Qué cuestiones de lo que aparece acá podrían ser citados como precedentes? De lo que el fallo, decir que cortar que un tribunal dice que respeta el derecho a la protesta o a la peticionar, pero eso tiene un límite, que si yo corto una avenida de una ciudad, eso es delito. Entonces, con ese argumento, por ejemplo, legitiman la porquería eso de antipiquete de Bullrich. Lo legitima. Claro. Lo legitima. Con ese criterio, todos los médicos del Garrahan tendrían que estar sometidos a un proceso, porque han cortado avenidas y demás. Eso legitima, eso es lo malo lo que está detrás. Lo que deja ahí, ¿no? Eduardo, ¿y cómo son ahora el caminito que queda? ¿Qué plazos hay? Y ahora, si mal no recuerdo, son 5 días hábiles. Así que el martes que viene, a más tardar a las 9, hay que presentar el recurso. Hoy... Si no mal no recuerdo, porque creo que son 10 días, pero lo voy a mirar. Y hoy decía en la manifestación que se generó frente al Palacio de Justicia, intervino el diputado Cristian Castro, que también es dirigente docente, es docente él, hablando de la posibilidad de presentar un pedido de enjuiciamiento para, en este caso, la jueza y, por lo que dijo también la propia fiscal. ¿Qué implica eso y qué significa eso? No, obviamente hay que hacerlo, no va a funcionar porque acá no directamente el Poder Judicial es una corporación cooptada por el grupo que maneja esta provincia hace 25 años. Nada, la remoción se podría jurar enjuiciamiento por mal desempeño en el cargo. Si uno le estira mucho, te podría decir, habría que analizar si no hay prevaricato, porque violó las reglas constitucionales. Y lo que pasa es que hay antecedentes para discutir eso, también el tema del estado de necesidad, que se invocó el principio de igualdad. Acá yo le cité los tractorazos y demás, la provincia lo legitimó y se consiguió el INIM.
La provincia legitimó este acuerdo cuando firmaron el acuerdo por el cual cobran un 100% aumento. Por eso le expliqué, si esto fuera un delito, un ministro no se puede sentar a firmar. Le puse un ejemplo burdo. Si los maestros se presentaran chicos y dijeran, hasta que no nos devuelvan, no nos aumenten el sueldo, no devolvemos los chicos, nadie se sentaría a hacer un acuerdo. Pues estarían secuestrando. Entonces, hacer el acuerdo porque lo reconocen como medidas de fuerza gremiales, legítimas, dentro del derecho constitucional y legal el ejercicio de la protesta como parte de los reclamos salariales. Por eso, ese es el argumento que usaba. Eduardo, seguramente vamos a volver a conversar porque, bueno, tiene todavía esto un largo camino. Una cosa que te preguntaba acá, Miguel, y que también hoy se volvía a preguntar, ¿tiene efectos hoy este fallo? Es decir, ¿tienen que ir a cumplir Mónica y Leandro lo que dice esa sentencia a partir de conocida la sentencia? Un poco para aclarar eso, ¿no? Ninguno. No tiene efecto. Nada. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego. Gracias a vos. Chao. Eduardo Paredes, uno de los abogados defensores, y este fallo, si tienen la posibilidad, se está empezando a difundir. Es interesante leerlo porque, bueno, es un poco como se construye también estos textos jurídicos, pero tal vez otros abogados de otros fueros, porque acá estuvieron interviniendo Eduardo Paredes y María Laura Alvarenga, son penalistas, digamos, claro, ¿no? Y está muy interesante esa mirada. Y Roxana Rivas, que es la otra abogada, es laboralista, y hay otra mirada ahí también. Porque hay un punto de esta sentencia que, sobre todo teniendo en cuenta la conflictividad social que se viene y la conflictividad laboral que se viene, cuando dice Eduardo, se va a citar este fallo, hay varias cositas que habría que prestar atención. Por ejemplo, dice en la página 43 de esta sentencia, como va queriendo argumentar que se probó la desobediencia a una orden judicial, va argumentando con los testimonios, esto que dice Eduardo, copia y pega de algunos de los testimonios, y después esto de la autoría, porque lo que quisieron todo el tiempo dejar claro es que Mónica Gurina y Leandro Sánchez eran los que les mandaban a los manifestantes, y los manifestantes todos obedecían, digamos, ¿no? Pero dice una cuestión que habrá que seguir mirando. Este cuadro fáctico se ve robustecido por la documental aportada por la defensa, dice, consistente en diversas notas y comunicaciones oficiales remitidas durante los meses previos a organismos provinciales y nacionales en el contexto del conflicto docente. Todas esas notas que se presentaron en el debate eran pedidos formales a la mesa de diálogo, al Consejo General de Educación, notas que son presentaciones al Ministerio de Trabajo dando cuenta de los paros, todas notas formales. Y sigue diciendo, en todas ellas, Mónica Gurina suscribe en carácter de secretaria general de la CTA Autónoma Misiones, mientras que Leandro Sánchez firma como secretario general de UTEM, comunicando medidas de fuerza, paros sin asistencia, asambleas y reclamos sectoriales. ¿Cómo lee la jueza la intervención, que es lo que tienen que hacer? Porque para eso tenés una organización sindical, y sos en este caso una secretaria general o un secretario general. Son sus funciones que además están protegidas por ley. Deberíamos empezar a discutir tutela sindical, bueno, todas esas cosas, pero me parece que son cuestiones que habrá que seguir mirando, porque por algo hacen estas cosas también, ¿no? Y por algo se planteaba la necesidad de estar como atentos y atentas a los precedentes que va dejando este fallo. 16:57.